tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Habla P Un programa de habla popular. y a veces culta. Vamos a empezar, no sin antes agradecer por supuesto a la Coordinadora Republicana, a CRTV, a BHTV, Ves Cable, Cable Más y al portal La Abeja por Conectados TV. ¿Qué tal, ¿Qué Enrique? tal? ¿Cómo ¿Cómo, estás? cómo te encuentras? Bien, mi estimado Bien, bien, Nico. bien, yo también excelente. Excelente. Un poco todavía con esa desazón por la noticia que escuchamos la semana pasada, ¿no? María Maricón, la nueva obra del momento. El gran debate El gran debate y nacional. la obra estelar, ¿no? Porque casi, casi que se publica, o sea, casi, casi que se presenta, mejor dicho, Sí. ¿no? Una lástima. Una lástima y no solo eso, ¿no? Sino O sea, que, no es que sea anticatólico, pero después voy a desarrollar por qué una lástima. claro, no solamente una lástima, sino que como unos comentarios que escuché por ahí, siendo la católica, una universidad que supuestamente tiene un nombre religioso presenta un tipo de obra de esta calaña, ¿no? De este Sí. tipo de estructura media progresista, ¿no? Y en fin, a mí me parece un poquito contradictorio y una ironía, ¿no? Sí, una ironía porque se está desarrollando dicha, o se ha diseñado y se ha producido, ¿no? Porque han ensayado en todo, en la misma universidad, ¿no? En la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde los muchachos pues un poco que se mofan, se ríen, se burlan, porque esa es la idea de los jóvenes, ¿no? Un poco burlarse de las creencias de su universidad. Entonces, a mí no me pareció mal en el sentido de que se burlen de los símbolos cristianos de la mayoría de peruanos, sino que me ha parecido absurdo, ¿no? Que se burlen de su universidad, de su alma mater, ¿Qué ¿no? pasa con esa onda juvenil, ah? O ¿Por qué sea, todos los jóvenes son es como así? que O tú sea, haces una como obra que... y te burlas de tus padres, pues, No, ¿no? no, no, yo sé, pero me pareció interesante eso que has dicho de que los jóvenes tienden a rebelarse contra el status quo y por eso van en contra de la religión, de las normas, de la ética. Pero específicamente la religión, ¿qué pasa con los jóvenes? Porque yo, por ejemplo, o sea, yo también, claro, soy joven y en cierta medida como que tal leo cosas controversiales, ¿no? Como que van en contra muchas veces incluso Como la vez pasada de con... lo que se entiende, por ejemplo, Leo Ciorán, ¿no? Pero de repente es como que yo me voy un poco más al extremo, porque no es que yo sea ese tipo de rebelde que ha tenido su corazón socialista, ¿no? Que quiere ir en contra del sistema capitalista. Claro. No, nada que ver. Yo de repente me voy un poco al extremo y digo, como que ninguno de los dos tiene sentido, ¿me entiendes? Y me Sí. voy por encima de la vida o por debajo de la misma, ¿no? Pero Claro. en general, para volver al tema, me parece interesante por qué los jóvenes tienen esta suerte de... ¿Por qué crees tú también que tienen esta suerte de inclinación por darle la contra a todo lo que ya Nos- representa una tradición, ¿no? nosotros siempre vamos a darle la contra a nuestra herencia cultural. Ujú. De alguna manera podemos despotricar de nuestros padres, de lo que nos enseñaron en nuestras casas, de lo que nos enseñaron nuestros abuelos o nuestro barrio, ¿no? Entonces ya cuando tú comienzas a entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las dinámicas de las familias, hay algo que de repente que ves injusto y comienzas tú a, a pensar, ¿no? Entonces yo creo que pasa que tiene que ver mucho con eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo era joven no tuve una etapa rebelde, porque gracias a Dios, de repente tuve una bonita infancia, ¿no? O sea, no había nada que reclamar. Pero sí recuerdo haber tenido momentos difíciles con otros espacios, ¿no? Donde decía, ¿por qué es así este espacio, ¿no? ¿Por qué hay estas carencias en este espacio? Me daba cólera, más que todo, no mi familia, o sea, no tenía nada que reprocharle a Arso, pero sí, de repente ahí fue donde comenzó a gustarme la política. Porque ahí me daba cólera porque el alcalde de este distrito no hace lo que tiene que hacer como el que lee mi distrito, por ejemplo. Estoy hablando cuando tenía 7 8 años, ¿sabes? Claro. Ahora, en este caso de María Maricón, han habido jóvenes que de alguna forma han salido a defender. Eso me ha parecido algo interesante y bonito en cierto sentido, ¿no? Jóvenes que han salido a defender su religión. Sí. Había un muchacho comentando en uno de los reportajes donde se criticaba también esta obra, que efectivamente afirmaba que por qué tenían que ir en contra de nuestra creencia. Era un insulto, evidentemente, y una indignación total para todos los que podemos creer en Dios o que creemos en ciertas figuras santas o religiosas, ¿no? Claro, claro. Como te decía, es como que se está burlando de tus papás, se está burlando de tu casa, o sea, hay un mínimo respeto, ¿no? Al menos que la misma universidad y sus líderes católicos
estén promoviendo burlarse de su misma fe, ¿no? Ahora, y no, Podría haber una investigación ahí para ver qué clase de autoridades católicas hay, ¿no? y no sería extraño porque al menos Como que auto saboteándose, ¿no? Y autosaboteándose. y promocionando saboteos, Y no valga sería la extraño redundancia, ¿no? porque ahora en muchas universidades se suelen contratar incluso ayudantes jóvenes, ayudantes de maestros, y muchos de estos jóvenes tienen estas creencias o estas inclinaciones, digamos, progresistas o en cierta forma también socialdemócratas, casi que tiran más que todo para el progresismo, ¿no? Este relativismo moral, ético, social, en donde se tergiversan todas las cosas, ¿no? Pero hay gente que piensa así, o sea, hay jóvenes en verdad que piensan así. Claro, lo que Y pasa es que son jóvenes que ellos, están por encima del aula, son como un sí, profesor más. claro. Lo que pasa es que ellos ven como que la religión, especialmente las religiones occidentales, lo ven como el enemigo, ¿no? Para imponer sus ideas modernas, ¿no? O sea, el modernismo está diametralmente distante de las ideas conservadoras. Entonces ellos abrazan ese modernismo y dicen, bueno, estoy acá, pero ellos son mis enemigos, ¿no? Entonces lo mezclan ahí el cristianismo, el catolicismo o cualquier tipo de religión, ¿no? O sea, incluso... Pero ¿sabes qué pasa algo raro? Los progres europeos no sé por qué no dicen nada contra las religiones que para mí son extremas, como las religiones de Medio Oriente, ¿no? Que son mucho más machistas, que son mucho más violentistas, que tienen una teocracia muy fundamentalista, ¿no? Mm. Ahora, en parte eso puede ser también porque, aparte de que existe un discurso, Sí. ¿no? Digamos, de parte de ciertos grupos políticos, de algunas izquierdas, mm, yo creo que también se da porque estos grupos religiosos, digamos que no tienen tanta injerencia en Occidente, ¿no? Claro, existen grupos radicales terroristas, evidentemente, Ujú, pero no es una tradición occidental per se, ¿no? Digamos, nosotros vivimos bajo la tradición judio-cristiana y ahí queda, claro. ¿me entiendes? No es que tengamos, digamos, padres que nos estén llevando a leer el Corán, ¿no? Donde tengamos que hacer Claro, o sea, no, sí, pues, es verdad eso. Al menos en muchas familias del Perú, sí llevan, digamos, llevan la religión en sus casas, ¿no? Están las Biblias en tu casa, Ujú, tienen momentos de lectura. Dice, pero creo que esa costumbre ya terminó un poco en las casas, en las casas católicas. ujú. Veo sí mucho eso en las casas donde todavía tienen esta fe evangélica, ¿no? Claro, Claro, sí. pero de todas maneras hay que respetar, ¿no? O sea, cada familia tiene la potestad de educar a sus hijos como cree conveniente bajo los lineamientos de una moral ética, ¿no? De las buenas costumbres, ¿no? Entonces ahí no hay ningún pecado, cada uno está haciendo lo mejor posible. Lo peor sí es cuando no hacen cosas éticas, morales o en contra de las buenas costumbres, ¿no? Ahora, ¿tú crees que esa obra, si no hubiese tenido ese flyer, e igual se hubiese presentado, hubiese Sí, significado buena también un pregunta. problema? Porque, a ver, si nos ponemos a analizar un poco todo el aspecto o el panorama cinematográfico en el Perú, no Sí, solamente, también los teatros, hemos visto un montón de películas que han tenido bastante este tipo de contenido. sí, mira, antiguamente a las obras de ese tipo se les conocía como arte gay. O sea, antiguamente, antiguo, bueno, como gran viejo, no. Pero en los años 90, digamos, se le conocía como el arte gay. Había cine gay, arte gay, Ujú, había obras gay, ¿no? Obras performance gay. Entonces, claro. era cualquier tipo de característica en que estaban homosexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no había ningún conveniente. Incluso yo recuerdo haber visto que se hacían obras burlándose de Jesucristo Superstar en versión gay, Por ejemplo. ¿no? Y bueno, siendo en los años 80 y siendo en los años 90 la población más conservadora no le molestó. Lo que le ha molestado ha sido la promoción escandalosa que ha tenido, yo creo. Y eso, El flyer. el flyer, porque es escandaloso, ¿no? Es vergonzoso, escandaloso, pero si lo hace de manera caleta, ¿no? Como se hacía esas obras, seguramente, y se pasan la voz entre ellos, no dice pasó nada. Hubieran ido los cinco gatos que van y hubiesen aplaudido y todos felices, ¿no? El problema ha sido, a mi entender, el flyer en lo cual se van a paltear los católicos, ¿no? O sea, los entiendo, ¿no? Porque sale la Virgen María, pues ahí sale esta pata con una mirada, este, no sé si decirlo asexuada, ¿no? Es una mirada provocativa, ¿no? Ujú.
Ahora, me parece que también el Ministerio de Cultura también se ha pronunciado al respecto, o aparte de haber promovido que se cancele la presentación, pero me O sea, parece que... el Ministerio de Cultura no tiene potestad para cancelarla, ojo. ¿Ah? No, no, pero puede haber, digamos, influido, al menos, no sé, pero... O sea, lo que da el Ministerio de Cultura es un certificado, un papelito, donde dice esta obra merece ser atribuida como un espectáculo cultural. Por ende, no pagan impuestos a la SUNAT. Entonces simplemente un papelito para que no paguen impuestos a la SUNAT. Ujú. Como todas las obras que se presentan y no pagan a la SUNAT, ¿no? Pero a mí me parece un poco sinvergüenza. Pero pudo haber La, denegado también el certificado. claro, puede haber negado, pero la negación significa paga tus impuestos. ¿Me Claro. entiendes? O sea, no es deniego para que no te presentes, no, porque no es potestad. Si la obra, por ejemplo, tiene cosas muy raras, vamos a irnos a imaginar cosas feas. Si es una obra, por ejemplo, donde hay calaterío, ¿no? O una orgía, digamos, hablando con tontería y media, ¿no? Lo más extremo. Eso creo que tiene que ver con cosas que ya lo ve la municipalidad, que va contra la moral, ¿no? Entonces, la municipalidad, por ejemplo, te puede cortar cualquier cosa que esté contra la moral, Ujú. ¿no? Te corta porque hay ruido ambiental demasiado, pasa los 80 decibeles, 90 decibeles, no recuerdo bien. Pero ellos tienen injerencia dentro de la Universidad Católica. ¿Dentro de la universidad? Claro, porque No, si no, buena pregunta. sí, claro, si la obra es dentro de la universidad, muy No, es en probablemente el Centro Cultural, así iba a ser en el Centro Cultural, que está en Camino Real. Es una obra, el Centro Cultural es aparte de la universidad, que no es propiedad privada. es un centro cultural, ¿no? Pero yo creo que tiene que tener la única injerencia tendría la municipalidad si es que la obra llega a ser algo contra la moral. Por ejemplo, si que salen calatos y teniendo relaciones sexuales, ¿no? Disculpen el ejemplo, ¿no? Eso sí lo corta, Claro, el porque va contra disturbio la visual. moral. Sí, 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 porque es como ver algo pornográfico, ¿no? Claro. Pero en sí el Ministerio de Cultura no puede decirte va o no va, simplemente te dice paga impuestos o no pagas impuestos. Ok, Entonces, para entonces, mí tendría que haber pagado impuestos si es la católica. Si tienen plata. Si recién, o sea, no es un centro cultural misio, es un centro cultural exitoso, se llena de gente, ahora, pero queda en un lugar pituco, si ellos hubiesen de clase pagado, media alta. si ellos hubiesen pagado para que la obra se presente, si la universidad hubiese pagado, hubiese sido una estocada a sí mismo también, ¿no? Al menos a No, nivel es más, no público. debieron de ir al Ministerio de Cultura. O sea, han ido para que no pague un impuestito. No sé ni para qué van, porque en sí deben de pagar impuestos, ¿no? O sea, si las películas pagan impuestos, ¿por qué no tendrían que pagar impuestos? Al menos que sea un centro cultural muy inicio, que recién está empezando y que necesiten esos pequeños soles, o les es importante esos pequeños soles de deducción. Entonces sí, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero en este caso es el Centro Cultural de la Católica, que es un señor edificio. Y hace poquito han estrenado un teatro que se llama NOS, que es espectacular, que han gastado no sé cuántos cientos de miles de dólares, Ujú. posiblemente millones, un par de millones. Entonces, obviamente, sí tiene plata, ¿no? O sea, Claro, no sé por qué han ido a pedir esa limosna, ¿no? Me parece absurdo. O de repente sí por joder, ¿no? De repente, no sé. probablemente. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de este tema en la segunda parte. Por un tema de tiempo vamos a pasar a el segundo bloque. Bueno, volvemos en una segunda parte para seguir conversando sobre este tema sumamente controversial que sucedió la semana pasada con María Maricón. Sí. Título que me genera un Y poco encima el título es fuerte, ¿no? fuerte y termina fuerte encima. Ah, María Maricón, o Ah, sea, claro. claro, o sea, acentúa justamente la última sílaba. Ahora, al inicio Pero, yo dije que es una lástima que lo hayan cortado. Ojo. Porque a mí sí me hubiese gustado darle una revisada, una evaluación artística y cultural. Como yo estudio artes, me interesa ver qué cosa interesante, innovadora, nueva han hecho en las artes. Porque ellos, los muchachos dicen, hemos hecho esto para una tesis, creo, final, sí. Para un trabajo final de tesis de arte. de arte. Entonces, cualquier obra de arte, en general, cuando se habla de arte, tú tienes que tener técnica, tienes que tener un nivel de innovación y tienes que tener una propuesta de valor novedosa que ya se ha hecho antes. Puedes retomar algo, pero cambiarle, ¿no? Entonces, esto va para la música, para las letras, esto va para una escultura, etcétera, ¿no?
Entonces, como ellos están haciendo esta tesis, supuestamente han agarrado la temática cristiana, un poco burlarse de eso, y ver la manera de cambiarle, ¿no? Cambiarle, introducir, innovar. O sea, entonces, desde un punto de vista artístico, me hubiese gustado ver qué cosas novedosas. Y de repente no lo sabía, de repente no lo sabía, de repente era un bodrio total. Entonces yo si fuese evaluador de tesis, no, pucha, lo jalo, pues si hagan algo bacán, ¿no? Hago algo que trascienda, ¿no? Ah, Pero, ahora, pero, no estoy seguro si hubiese resistido, de repente no hubiese aguantado más que 10 minutos, como me pasó con La Teta Asustada, que nunca la vi del todo, la vi un rato y no me gustó, me pareció una película que se burla, un humor básico para burlarse de la cultura altoandina, ¿no? ¿Tú la viste? no me acuerdo de la película mucho, te soy sincero. Me parece haberla Que visto, ganó, pero sí. no... Es una buena película en cuanto a fotográfico, diseño, edición, etcétera, pero no me gustó mucho cómo la gente se burlaba de las cosas inocentes que hace el poblador altoandino quechua. O sea, hay cosas muy diferentes, son otros mundos, pero bueno, tanto que se quejan a veces los caviares, ¿no? Mm, De que a veces la gente de Lima o de la costa es contra ellos y es una película caviar, en realidad, que el caviar se ríe de lo que le pasa al altoandino, ¿no? No sé si me entienden. claro, no, sí, sí, te entiendo Un día hay que perfectamente. hablar de la película, habla. Sería interesante, Y pero desmenuzarla. sí, desmenuzarla y bueno, habría que verla definitivamente, ¿no? Sí, sí, Pero yo sí. creo que eso suele ser bastante común en las películas de hoy en día, ¿no? O sea, retratar una percepción que se tiene sobre un personaje o sobre una comunidad. Ahora, Sí, es una película sofisticada, pero no deja de ser la misma vaina de todas las películas peruanas, de burlarse de la otra persona, de ponerle chapa, burlarse y de reírse de sus desgracias. Solo que el humor banal que vemos es directo, pero en este caso es simbólico, pero es lo mismo. No me gustó por eso, ¿no? claro, claro, hay una película también donde una madre viene a Lima, bueno, estaba embarazada, no es atendida correctamente, pierde al hijo y también se ve en esa lucha constante. Es la mujer maltratada que viene de las zonas altoandinas a Lima, ¿no? Y no encuentra ayuda. Mm, Me parece que va por ahí en ese tipo de película melancólica, nostálgica, donde el campesino, el hombre campesino, la mujer campesina no encuentran aquí una salida, ¿no? De sí. cómo seguir subsistiendo bajo sus propias condiciones, ¿no? Sin recibir ayuda de nadie. No sé tanto si es humor, a veces me parece que también puede ser una realidad, a veces, ¿ok? Lo que sí yo no estoy de acuerdo es cuando se confunde el humor que es verdadero con de repente una crítica política, social Ujú, o cultural. Por ejemplo, la paisana Jacinta. ¿Ok? ujú, Yo, por ejemplo, sí estuve en contra de que quiten el programa. No mm. me pareció algo totalmente sensato porque el humor sigue siendo humor. Me parece que incluso, ahí sí puede que discrepe contigo un poco, que cuando se critica al humor por ser humor, ya se está generando como que una especie de conflicto inexistente. Sí. ¿Entiendes? No, pero Es en el caso de casi... la Jacinta ¿cómo se llama? La Paisana Jacinta. paisana Jacinta, gracias. Me pareció... A mí me da risa. Una que yo lo he visto cuando era chivolo. Entonces, cuando uno es chivolo no sabe un poco de la realidad, se le puede permitir ser un poco... Ujú. reírse de cosas raras, ¿no? Pero yo lo que me di cuenta que era un programa favorito del pueblo. O sea, el Tal mismo pueblo, cual. el mismo mundo andino, Ellos querían verlo. nuestros hermanos peruanos altoandinos del sur se mataban de risa. O sea, era consumido Mira, por y ellos. es Y más, no les molestaba, más bien se sentían muy bien, ¿no? yo estuve el año, hace como 2 años, me acuerdo que estuve en una clase de universidad. La mitad del salón progres y el profesor era el progres mayor, ya, el jefe progres. Ellos eran los indignados. Ellos eran los indignados, que no, que evidentemente la paisana Jacinta ha estado por tiempo oprimiendo la dignidad del campesino. Y yo le digo, pero No era profesor, campesina ella. ¿ah? No era campesina ella. No, Es ya, una criolla. era una criolla. Y lo peor es que ninguno de ellos tampoco eran campesinos y ni siquiera se habían tapuesto de la cultura altandina. Mm. Y yo le pregunto, pero profesor, ¿y usted le ha preguntado directamente, ha hecho un censo, si es que la población altoandina se siente ofendida realmente por programas como por la paisana Jacinta? Me dice, no, pero seguro que sí, se sienten. O sea, Nada que ver. nada que ver.
Y eso te das cuenta también cuando ves los niveles de ranking. Mira, Todo el mundo ve ese antes de la programa. Jacina O veía Pasita ese había un programa. pata que se llamaba Tulio Loza. Ya, sí, sí, lo recuerdo. Sí sé quién Y es. tenía su programa que él imitaba a un señor andino con un acento súper fuerte y mezclaba el Creo que español con hasta ahora lo quechua. hace en Sí, Willax. pero ya está mayor ya. Ya, sí, Pero sí. antes era más popular Ajá. y era más pilas porque estaba jovencito, ¿no? Y había cosas realmente que, o sea, era lo mismo, ¿no? Pero nadie se palteaba. Se mataba de risa, ¿no? Claro, porque sigue siendo humor. O sea, sigue Sí, siendo sí. una comedia. Además, si se indignaban por esa persona, por ese personaje, ¿no? ¿Por qué no critican también a otros tipos de sectores comunitarios, ¿no? Por Claro. ejemplo, había un señor que a mí me causaba bastante desagrado, porque era uno de los primeros promotores que estaba en contra. ¿Cómo se llama este escritor? Quisiera estar mayor ya. Que casi lo meten a la cana, pero hacía la China Tudela. Ujú. O sea, China Tudela es una pituca recontra horrible. Es una mujer retratada de San Isidro, que Mm, habla pestes de cholea, digamos, ¿no? claro. Cholea, cholea. Entonces eso salía, si mal no recuerdo, en Caretas o en La República. O sea, era un texto cómico donde te reías de cómo choleaba, ¿no? Ujú. Entonces, en el fondo a mí me da a entender que era el señor, el mismo señor que en el fondo era sus diablos, ¿no? Que trataban de comunicarse, ¿no? Pero estaban retratando a la persona de clase media san isidrina y así no en la clase rica, o sea, y mucha gente piensa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las culturas altoandinas, hablan a veces pestes, ¿no? De Lima, el pituquito de Lima, qué sé yo, el pituquito de San Isidro, ¿no? Y Ujú. la verdad que no es así. O sea, la gente desagradable, petulante, no necesariamente está en los lugares de clase media alta, ¿no? Es Tal más, cual. está en otros sitios. Pero bueno, me desvío un poco del tema, volviendo a María Maricón. Yo creo que da mucho para reflexionar aún. No, y ahora te planteo algo. O sea, vamos a salirnos un poco del tema. Vamos a analizarlo de una forma ética, tal vez como diría un autor que me parece interesante cuando analiza problemas. Vamos a salirnos del tema de esta polarización que existe entre los que quisieron que evidentemente se presente la obra y los que denunciaron la obra. ¿En qué se puede diferenciar esto, tal vez? Porque yo sí encuentro diferencias con el tema de la paisana Jacinta. Mm, interesante pregunta. Es que Es que por un lado, yo creo que la paisana Jacinto lo que hacía era divertir a la población y la población estaba de acuerdo o validaba ese tipo de comicidad, ¿no? Y no había nada que burlarse, o sea, lo único burlón sería la vestimenta, imitar la vestimenta de repente de algún tipo de persona con los colorines que utilizan los vestidos, ¿no? No quiero generalizar, ¿no? Pero es muy común en nuestra zona muy altoandina, Cusco Puno, ¿no? Probablemente Bancay también. Pero yo no veo que sea repudiado por la gente, ¿no? Ahora, si la gente lo aplaude, ¿para qué vamos a gastar saliva, no? Pero si la gente sí repudia lo que ha pasado con María Maricón, bueno, hay que preocuparse, ¿no? O sea, si la gente se siente incómoda, se indigna, se paltea, entonces no lo hagan, ¿no? O háganlo en otro lugar donde no molesten, en todo caso, ¿no? Es igual el tema, ¿no? O sea, la libertad de una persona termina cuando comienza de otra, Efectivamente, ¿no? El principio libertario. efectivamente, Uno de los principios libertarios. efectivamente. Y yo también quiero resaltar en la que los que han empezado igual a polarizar este tipo de situaciones, independientemente si haya sido comedia o no, porque no conozco nada de la obra, no, ni siquiera a dudas penas he visto hasta el flyer, ¿ah? Porque tampoco he visto muchas noticias al respecto. Es que los mismos caviares o esta misma gente progresista, liberal, hasta relativizar todo, ellos son los que han empezado este tipo de problemas. ¿Me entiendes? Ellos han empezado ese tipo de problemas y cuando alguien también le responde con la misma cuchara o cuando le responde con las mismas palabras, ellos son los indignados. También, Sí, ¿no? claro. Entonces, me parece que ahí también entra un poco el trato justo, ¿no? El trato Sí. justo en el cual las personas, en este caso, sí están violentando de repente la creencia de muchos. Y por otro lado, la paisana Jacinta, como tú bien mencionas, tiene un público vasto. Un público que incluso ha sido aceptado por la comunidad antualina, Claro. ¿no? Y solamente le fastidiaba a una minoría, pero una gran mayoría lo apreciaba, digamos, ¿no? En este caso, María Maricó me parece que está repudiada por la gran mayoría y solamente una minoría es la que la aplaude. Entonces, en balances democráticos, la mayoría gana. ¿Se Tal podría cual. decir? No sé.
Es democracia. Democracia. Es ¿no? democracia. Bueno, Pero bueno, en fin, vamos a ir terminando. Ya ha sido todo por hoy. Y evidentemente hasta otra próxima oportunidad, Enrique. No sé antes dejar de agradecer a la Coordinadora Republicana, a todas nuestras redes sociales, a CRTV, a BHTV, a Cable Más, Ves TV, al Portal La Abeja y a Conectados TV. Hasta otra próxima oportunidad. chao.